Acabo de cumplir 26 años y debo volver a vivir con mis padres. Tras 3 años sobreviviendo al alquiler de un bajo interior de 50 metros cuadrados en Madrid con mi pareja, nos hemos cansado de pedir ayuda para llegar a fin de mes tras la imprudencia de salir a cenar un día. Los ojos llenos de vida y esperanza de alguien que se mete 2 horas de ida y 2 de vuelta del trabajo para pagar el alquiler de una habitación en una ciudad como Madrid, en la que apenas puede estar más que para dormir. Desgraciadamente, esta es la situación en la que se encuentran muchos jóvenes, quienes, a pesar de tener un trabajo y de ganar un sueldo, dicho sueldo no les basta para emanciparse y para poder acceder a una vivienda, de forma que, una de dos, o siguen viviendo con sus padres o tienen que alquilar la habitación de un piso en el que conviven otros extraños que a saber cómo te pueden salir. En parte, uno de los principales responsables es la precariedad laboral. Según un estudio, en 2023, un 61,7% de los empleados de entre 16 y 19 años tenía un contrato temporal, seguido por un 46,4% entre los chicos de 20 a 24 años y un 27,6% en aquellos de 25 a 29 años. A este escenario de alta temporalidad hay que añadir el bajo nivel de ingresos de muchos jóvenes. Los trabajadores de entre 16 y 29 años perciben salarios un 35% inferior a la media y su crecimiento salarial a lo largo de la vida laboral es más lento que el de generaciones anteriores. En promedio, un señor nacido en 1955 logró un salario equivalente al nivel salarial medio de su tiempo cuando cumplió los 27 años. Sin embargo, las personas nacidas en 1985, a la edad de 34 añazos, aún no habían alcanzado ese nivel salarial medio. El tema es aún más desesperante si sumamos lo desbocado que están los precios en el mercado del alquiler de viviendas. En Madrid, la capital de España, el precio de la vivienda de alquiler se ha duplicado en una década, con una subida del 103% en 10 años y de casi un 20% en tan solo un año. Allá por junio de 2024, alquilar un piso de unos 80 metros cuadrados en Madrid capital se situaba en torno a los 1.600 euros mensuales, cuando hace un año el mismo piso se alquilaba a unos 1.320 euros cada mes. En el caso del alquiler de habitaciones, la cosa no es que mejore. En España, alquilar una habitación cuesta de media unos 466 euros mensuales. Si comparamos los precios de ahora con los de hace 9 años, el precio medio de alquiler de habitaciones ha disparado en un 76%, ya que en 2015 el precio medio para alquilar una habitación era de 256 euros mensuales. Basta con darse una vuelta por Idealista para ver cómo se ofertan auténticos zulos a un precio desorbitado. Muchas veces me pregunto si el anunciante publica esa oferta con la esperanza de que alguien va a querer vivir en ese piso, que ya sé que hay gente muy desesperada, pero hermano, es que hay pisos en los que de vivir ahí creo que estarías poniendo en riesgo tu salud. Con estos datos sobre la mesa, mucha gente sale a la calle e interviene en programas de televisión con el objetivo de exigir al gobierno que actúe. En concreto, piden a la administración pública que intervenga en el mercado del alquiler de vivienda para que así se detenga esta sangría de precios. Me gustaría ver qué cara se le quedaría a esa gente cuando se enteraran de que el mercado del alquiler de vivienda ya está intervenido. En España, cuando se firma un contrato de alquiler sobre una vivienda, las condiciones de ese contrato no solo resultan de lo que hayan negociado las partes, sino que también han de atenerse a lo que recoge la ley, y en particular a lo que dice la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si tenéis una casa y queréis alquilarla, la duración de ese alquiler no puede ser la que vosotros queráis, ni siquiera la que hayáis negociado con el futuro inquilino, sino que la ley te dice que, en el caso de que el casero sea una persona física, la duración del contrato no podrá ser inferior a 5 años. Si el casero es una empresa, esa duración mínima no podrá ser inferior a los 7 añazos. Por lo tanto, si firmas un contrato de alquiler de vivienda, tienes derecho a permanecer en la misma durante 5 o 7 años, a pesar de que el contrato diga otra cosa y siempre y cuando sigas pagando la renta. Aunque bueno, tal como están las cosas, si dejas de pagar la renta vas a poder seguir viviendo en la casa alquilada por un tema que mencionaré más adelante. Además, si transcurridos esos 5 o 7 años, el propietario no avisa al inquilino con 4 meses de antelación de que su intención es no renovar el alquiler, el contrato se renovará automáticamente por otros 3 años. De esta forma, el contrato de 5 años podría pasar a tener una duración mínima de 8 años, mientras que, en el caso del contrato de 7 años, su duración mínima podría estar en los 10 años. Otro asunto es el tema de la revisión de la renta. Cuando alquilas una vivienda pagas una cantidad de dinero cada mes, ¿verdad? Bueno, pues esa cantidad puede cambiar un poco cada año. A ese cambio en el precio del alquiler se le llama actualización de la renta. Básicamente, si tu contrato dice que el alquiler puede subir cada año, normalmente lo hará usando algo llamado el IPC, abreviatura de Índice de Precios al Consumo, que es un indicador de cómo suben los precios de las cosas en general, como alimentos, ropa, etc. Si el IPC sube, tu alquiler también puede subir un poco. Por ejemplo, si estás pagando 500 euros al mes y el IPC dice que los precios subieron un 10%, tu alquiler también subirá un 10%. Entonces, en lugar de pagar 500 euros, pagarías 550 euros el próximo año.
Pues bien, gracias a una reforma introducida por el gobierno hace más o menos un año, da igual lo que diga el IPC, en aquellos contratos cuya renta debió actualizarse en el año 2023, esa renta no pudo incrementarse en más de un 2%, mientras que si tu contrato de arrendamiento ha de actualizarse en el año 2024, el incremento de la renta está topado al 3%. Volviendo al ejemplo anterior, tenemos un contrato de arrendamiento cuya renta es de 500 euros. Ha de actualizarse este año y el IPC dice que los precios han subido un 10%. Pues el casero tiene que coger lo que ha dicho el IPC, apuntarlo en un papel, enrollarlo y metérselo por el orto, ya que la renta no podrá subir más de un 10%, da igual lo que diga el IPC. Lo hablado hasta ahora confirma por sí solo que el mercado del alquiler sí está intervenido, pero es que la lista sigue y sigue. Podría hablar de otros aspectos de la ley que secundan este punto, como el de la fianza. Al firmar un contrato de alquiler debes depositar una cantidad de dinero en concepto de fianza, que se destinará a reparar los desperfectos ocasionados por las raves que hayas organizado en la casa. En caso de que no haya desperfectos, se te devolverá. Pues en lugar de que el casero e inquilino pacten libremente a cuánto debe ascender el importe de esa fianza, la ley directamente te dice que la cuantía de la fianza debe ser equivalente a un mes de alquiler. Y a ver, estoy convencido de que la gente que pide al gobierno que intervenga el mercado del alquiler lo hace sabiendo que el mercado ya está intervenido. No obstante, piden una intervención más directa para limitar los aumentos de los precios. Ahora bien, pienso, y esto es mi opinión, por favor no saquen las antorchas, pienso que esta intervención del Estado repercute negativamente en la posición del inquilino. Me explico. Imagina que eres tremendo partidazo y que tienes una casa en propiedad. Decides ponerla en alquiler y descubres que su duración no va a poder ser inferior a 5 años. ¿Cómo compensas tener que firmar un contrato de una duración tan larga? Subiendo el precio. Que resulta que si durante la vigencia del contrato suben los precios, tú no podrás subir la renta del alquiler conforme a esa subida. ¿Cómo compensas eso? Subes el precio del piso que vas a poner en alquiler. Que resulta que no puedes pedir la fianza que a ti te dé la gana o la que hayas pactado con el inquilino. ¿Cómo compensas eso? Pues ya sabéis por dónde voy, ¿no? En donde sí es necesaria una intervención de la administración es en el tema de la ocupación. No quiero extenderme mucho en este asunto porque ya tengo un vídeo hablando sobre esto, pero en España la forma de combatir la ocupación es un despropósito. Cada poco tiempo sale un propietario en las noticias hablando del tiempo y coste que le está ocasionando echar a un inquilino que ha dejado de pagar la renta. Y es que si tienes un inquilino que ha optado por dejar de pagar la renta, no puedes aplicar la ley rumana y echarle a hostias, que se lo digan a Daniel Guzmán. Tienes que aplicar la ley españita, que consiste en gastarte el dinero en contratar a un abogado para que interponga una demanda y esperar varios meses o incluso años a que un juez tramite y resuelva esa demanda. Mientras dure el procedimiento judicial, te encuentras con que tienes una vivienda a la que no puedes dar ningún tipo de uso y de la que tampoco puedes sacar ningún tipo de rentabilidad. Es más, mientras se resuelve el procedimiento judicial, esa vivienda te está generando solo costes, ya que vas a tener que seguir pagando una serie de gastos y tributos que gravan la mera tenencia de bienes inmuebles. Este problema, que muchos tratan de negar, está en auge, hasta el punto de que muchos propietarios, cuando deciden poner una vivienda en alquiler, tratan de compensar el riesgo de que el futuro inquilino no les pague la renta. ¿Y sabéis cómo lo hacen? Efectivamente, subiendo el precio. O a lo mejor el propietario opta por no sacar su vivienda al mercado del alquiler. Básicamente considera que poner su vivienda en alquiler no le sale rentable, por lo que directamente decide no alquilarla y destinarla a su uso personal o el de sus familiares, lo que contribuye a la principal causa del por qué los precios están tan altos, la falta de oferta en el mercado. Efectivamente, hay más personas buscando alquilar que viviendas disponibles, lo que provoca que los precios suban. Cuando la demanda de un bien, en este caso viviendas en alquiler, es mayor que la oferta disponible, los precios tienden a subir. Piensa en una subasta. Si muchos quieren un mismo bien escaso, los interesados están dispuestos a pagar más con tal de conseguir ese bien, y esto genera una presión al alza en los precios. También ocurre que si hay poca oferta, los propietarios pueden pedir precios más altos porque saben que la demanda es fuerte. Si habéis puesto un anuncio en Idealista o si conocéis a alguien que lo haya hecho, os habréis dado cuenta de que solo necesitáis de 30 segundos para que la gente interesada os pete el móvil a llamadas. Da igual el precio desorbitado que hayáis puesto al zulo que intentáis alquilar. En un mercado donde hay pocas opciones, los inquilinos no tienen otra opción más que aceptar estos precios tan altos porque no encuentran alternativas asequibles. Por tanto, en un mercado ampliamente intervenido, con leyes que establecen determinadas condiciones que han de tener todos los contratos de alquiler, así como con trabas burocráticas que desprotegen a los propietarios en casos de ocupación y morosidad, quizás la solución pase por disminuir la influencia de la administración pública en el sector del alquiler. Sin tantas barreras, más propietarios podrían decidir poner sus inmuebles en alquiler, aumentando la oferta y, teóricamente, estabilizando los precios, ya que si la oferta aumenta, los propietarios tienen que competir entre ellos para atraer inquilinos.
Esta competencia fomentaría la aplicación de precios más razonables porque, si un propietario ofrece un precio de alquiler muy elevado en comparación con otros que ofrecen inmuebles similares, los inquilinos optarán por las opciones más asequibles. Por supuesto, esta es mi humilde opinión, que no tiene que ser ni mejor ni peor que la tuya. En cualquier caso, te invito a que vayas a la caja de comentarios para que me comentes tus odiseas buscando piso o para que me indiques que no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando.